Bueno, para ir terminando con estas clases, tenemos acá un transductor de humedad. El transductor de humedad parte de ciertos materiales que van a ser sensibles a la humedad. Por ejemplo, según la humedad que pueda medir este transductor, lo que va a cambiar va a ser su resistencia. Como podemos ver acá en esta curva, esta es la curva que da el fabricante de este transductor, donde determina la variación que va a tener la resistencia de este elemento en relación al cambio de humedad. Y cada curva depende de un tipo de material diferente. Como podemos observar, este sensor tiene alta sensibilidad para valores que están entre el 30 y el 40% de humedad relativa. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo llegamos entonces a definir un captador a partir de este transductor? Bueno, para eso está la electrónica. Bueno, acá mostramos un circuito que está basado en el amplificador operacional, que como podemos ver tiene una señal de alimentación, que es esta que está acá, con masa. Tiene dos entradas, una más y una menos, que no tiene que ver ese más y ese menos con la tensión de alimentación. O sea, no pensemos que esto es positivo para la alimentación positiva, ni esto es negativo para eventualmente una alimentación negativa, no, sino que son formas de denominar la entrada, que ya veremos por qué sucede esto. Entonces, teniendo como base este amplificador operacional y un juego de resistencias convenientemente calculadas, obtenemos un circuito que tiene la posibilidad de variar la salida a partir de la diferencia de las entradas. Como lo que obtenemos es una salida que va a ser función de la diferencia de las entradas, entonces lo hemos llamado comparador. Para reforzar la idea del funcionamiento de este comparador, veamos esta gráfica donde ponemos el valor de la salida en función del valor de la entrada. Ahora, ¿qué es esa entrada? Esa entrada es la diferencia entre la tensión que vamos a poner en la entrada positiva menos la tensión que vamos a poner en la entrada negativa. Entonces, definimos una tensión de referencia en la entrada. Esa tensión de referencia aparece acá y es el momento en que la salida va a cambiar a la tensión de alimentación. Si mi tensión en la entrada negativa es menor o igual a la tensión en referencia, entonces la salida va a permanecer en 0 voltios. Ahora bien, una vez que la entrada o que la diferencia entre la positiva y la entrada negativa sea mayor a la tensión en referencia, entonces la salida de mi circuito va a ser la tensión de alimentación. Por lo tanto, esto que estamos diciendo y que hemos intentado explicar desde el punto de vista gráfico es lo que se muestra en estas fórmulas. ¿Cómo logramos la tensión de referencia? Muy fácil, a partir de este divisor resistivo. Por lo tanto, con este divisor resistivo lo que indicamos es en qué punto vamos a definir la tensión esa de referencia. Es decir, esta va a ser el modo en que vamos a poder programar en qué momento vamos a tener ese cambio abrupto entre 0 y tensión de alimentación. Bien, a modo de resumen entonces, podemos decir que la tensión de salida de este circuito dependerá de la diferencia de tensiones que pongamos entre la entrada positiva y la entrada negativa, cuyo valor de esta última va a ser programado según lo que el diseñador especifique. Entonces,
Supongamos que a partir del sensor de humedad que hemos seleccionado, queremos generar un captador de humedad, es decir, un elemento que va a tener una salida binaria y que va a poder diferenciar dos tipos de humedad. Entonces, si queremos obtener un captador de humedad que sea sensible al 50% de la humedad relativa, podríamos sugerir hacer el siguiente circuito. Usamos el circuito comparador, que es el que nos va a permitir transformar estos valores analógicos en un valor binario, y luego mediante un divisor resistivo en el cual ponemos una resistencia fija elegida convenientemente y nuestro transductor. Entonces, en el momento que las relaciones entre estas resistencias nos dé una determinada tensión, esa tensión va a ser convenientemente calculada para que reaccione este comparador. A esa tensión, que va a permitir que el comparador reaccione y pueda cambiar su estado desde 0 a 5 voltios si está alimentado con 5 voltios o desde 5 voltios a 0, va a ser calculada mediante esta fórmula que sale de este divisor resistivo. Una vez obtenido esto, lo que queda es transmitir esta señal hacia el elemento que nos hace falta. Esa transmisión podrá ser directa, es decir, que va a circular por el sensor toda la corriente que nos mande el elemento decisor, y es lo que hemos llamado lógica cableada, o mediante algún dispositivo que adecue los niveles de señal según las distancias o las condiciones de la línea por donde se va a transmitir. Una vez obtenida la señal binaria, tenemos que transportarla hacia el elemento decisor. Para ello vamos a necesitar una electrónica o un dispositivo que adecue tanto los niveles de tensión como los niveles de corriente. En cualquier caso, a ese dispositivo le vamos a denominar transmisor y puede ser tanto analógico como digital. Cuando es digital, los valores tanto de apertura como de cierre del comparador van a ser transmitidos de manera codificada hacia el elemento decisor. Esto nos va a permitir que si tenemos un sensor que no sea binario sino que sea analógico o de multiniveles, cada uno de esos niveles o cada uno de esos valores que me dé el sensor podrán ser transmitidos hacia el elemento decisor, pero digitalmente mediante algún código y mediante una adecuación de las señales. Esa sección de los sensores no la vamos a estudiar, solamente estudiamos esto como el principio de funcionamiento. Con esto terminamos las clases que nos introducen en el uso de los sensores.